Singular. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les habla Lady D en el micrófono y las chicas. Hola, Paola. Hola, Joana. El día de hoy tenemos nuestro tercer capítulo de Singular. ¡Qué emoción! Gracias a los poquitos pero importantes seguidores que tenemos en redes sociales. Así que realmente muchas gracias a todos los 60 seguidores que tenemos en Instagram. Ustedes dirán, qué poquita gente, pero igual para nosotros eso es importante. Fin del comunicado. En fin. El día de hoy vamos a hablar sobre el trabajo, nuestras experiencias laborales, nuestras prácticas y cómo hemos crecido con todas estas experiencias. Entonces, empecemos y gracias por escuchar. Bueno, para empezar, cuando uno sale de la universidad, uno sale con muchas expectativas, quiere cambiar el mundo con todo lo que ha aprendido, pero a veces la realidad no siempre es así, tan fácil. La primera experiencia puede ser no la mejor, pero sí nos ayuda a que vayamos fortaleciendo los conocimientos adquiridos durante la universidad. En mi caso, en cuanto a la experiencia, sí me ayudó mucho porque yo estaba sola en un pueblo y me tocaba a mí sola atender a los pacientes. Repito, pues para los que no saben, soy médico general. Y yo solita era la que los definía, ya no estaba al lado con un docente que me guiara, era yo misma con mi conocimiento. A veces dirigirme a esas personas y explicarles las cosas no era fácil, pero con el paso del tiempo pues fui practicando y mejorando esas habilidades. Con respecto ya a la parte como tal de la remuneración, no fue una de las mejores experiencias. Muchas veces cuando uno es médico rural pues abusan de la vocación que tiene uno como médico y pues varios meses estuve yendo al trabajo y no me pagaban, fue muy difícil. Incluso yo salí de ahí y me quedaron debiendo salario. Pero por esa parte, trauma total. No sé si mis compañeras Igual también. no en todas las prácticas son pagas. En mi caso, yo no tuve prácticas como tal que fuesen pagas, solamente me daban el subsidio de transporte y ya. Y a veces me daban como era una entidad social, a veces daban como mercados y esas cosas y eso era lo que me daban. A veces, no siempre, no era Pero constante. por lo menos a ti te daban algo. Por Me lo ha- menos yo no tuve prácticas así literal. extramurales, pero mis prácticas fueron en la clínica. Y bueno, acá hay 3 casos diferentes, en la que sí le pagaban, en la que recibían subsidio y en la que no le pagaban nada. Bueno, ese es mi caso. Pero ¿qué pasa cuando uno sale de la universidad y no encuentra trabajo? Como dice la compañera Joana, uno sale con muchas expectativas y bueno, uno sale, está recién graduado y bueno, y pasó el primer mes, el segundo mes y nada, que consigue uno trabajo. Se vuelve un poquito frustrante porque uno está desesperado, quiere salir a laborar, a mostrarle al mundo lo que tú aprendiste en todos los años que estudiaste, Claro, en todo el año que estudiaste la carrera. Entonces no es fácil, ¿ya? Entonces cuando ya llega ese momento en el que de pronto tú ya tienes un trabajo después de haber pasado tanto tiempo, en mi caso yo en un tiempo trabajé de manera independiente, soy odontóloga, pero no es lo mismo cuando tú trabajas con una empresa porque ya tienes que cumplir horarios, tienes que someterte a lo que ellos digan, siempre y cuando sea bueno y te convenga, porque una cosa, algo que es bien cierto y que siempre hay que tener como que presente es que uno no solamente trabaja por amor al arte, uno también trabaja por tener su platica, para tenerla ahí y poder solventar los gastos que uno tiene. Y muchas veces las cosas no son tan fáciles como uno cree y a veces uno trabaja hasta por la necesidad. Y no siempre es bueno. y es que la verdad es lo que tú dices, cierto. Cuando uno se gradúa, uno sale con tantos objetivos. Uno dice, voy a cambiar el mundo,
voy a hacer esto, voy a conseguir trabajo al mes y al otro mes voy a tener casa y beca. No, todo está organizado, todo Todo, planeado. uno se imagina la super utopía de que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Lady voy Di, a pero hacer... le vas a bajar la moral a los que están No, a punto de salir. No, no es que quiero le va a la moral, es que quiero tiene que que estamos aterrizar, aterrizar hay que las aterrizarnos. Exacto, estamos hablando en Colombia para contextualizar, no sé si en otros países Ajá, y nos aunque están yo unos días estaba escuchando. escuchando un podcast Pase. de México y estaban contando como que también, estaban hablando de que una de las presentadoras estaba quejando de que no conseguía trabajo y yo quedé como que, oh my god, esto es mundial. Ok, bueno, si es mundial, pues muchos se podrán identificar con nuestro caso. Si no, pues otra vez, vuelvo y repito, estamos contextualizando aquí en Colombia estas situaciones que nos están sucediendo. No, igual, o sea, entonces a veces tú llegas y dices, bueno, no consigo trabajo, voy a actitud trabajar positiva. actitud positiva, dice, voy a trabajar en lo que sea. O sea, yo salí y listo, después de mis prácticas pasaron años y siempre hacía muchas cosas de freelance, porque eso es lo bueno de trabajar como que en la parte de comunicación y gráfica, por así decirlo. Yo soy comunicadora social, pero básicamente he ejercido mucha parte de diseño, por así decirlo, o sea, como siempre he dicho, solamente di diseño como un semestre en la universidad y he explotado más la parte de diseño en mi vida profesional que la propia comunicación. Y Susana, ajá, ¿qué puedo hacer? Entonces, estuve haciendo muchas cosas de freelancer, pero entonces cuando llegas, pum, y te consigues un trabajo, tú dices, bueno, no es de mi carrera, nunca he hecho esto, es un cargo súper básico, pero bueno, vamos a tener la experiencia, vamos a ver si me dan la experiencia y la oportunidad de crecer, porque esa es la otra. A veces uno se encasilla en un trabajo que no te aporta, entonces sientes que tu cerebro se está congelando. Entonces tú dices, no estoy aprendiendo nada, todos los días hago lo mismo, oh my god, ¿qué hago? Entonces quieres como que, en mi caso yo quería como en esa época, siempre iba como a intentar ir a mi superior y decirle, mira, pero yo sé hacer esta otra cosa. Yo puedo ayudarte a hacer esta cosa. Yo he hecho planes de comunicación, que no sé qué. Y no, yo solo te contraté, fue para eso. Qué Como frustrado. que era muy frustrante, sobre todo porque tampoco era la super paga. De hecho, en ese trabajo a mí el solo no me alcanzaba para nada. Porque cuando uno es adulto, la vida adulta consiste en trabajar para pagar deuda. No es que sea odiosa, pero digamos que es una No digas deuda, ya, responsabilidades, porque ya entonces si estás solo, tienes que aprender a pagar un arriendo, tienes que pagar servicios, tienes que pagar tu Y alimentación. lo digo yo que no soy mamá, me imagino ustedes Y pues que para son los mamás. que tengan hijos tienen que ayudar Es mucho con más duro. Entonces son responsabilidades y eso va adquiriéndolo uno cuando ya va siendo adulto, independiente, trabajador. Entonces imagínate, la verdad es que yo recuerdo que esa no fue una de mis mejores experiencias. O sea, no digo que... Bueno, sí he tenido un poco de saladera con mis empleadores, pero tampoco voy a decir que todas mis experiencias fueron negativas, porque en mis prácticas, por ejemplo, a mí literal salí de la universidad y me soltaron, toma. No tenía nadie que me dijera nada, porque hay veces cuando tú haces prácticas tienen como un tutor, una persona que es tu jefe directo que te ayuda y te guía. A mí como que ve algo que tú quieras con las páginas, con las redes, siempre y cuando no se salga de los objetivos de la compañía. Entonces, literal, tenía total libertad, lo cual es chévere porque te ayuda a aprender muchas cosas de forma empírica y también como que a desarrollarte y a curiosear, porque a veces eso es lo que nos falta, a veces en la universidad, no en todos los casos, obviamente hay estudiantes que son diferentes a otros, pero a veces nos encasillan tanto y no te dan como la posibilidad de explorar otras áreas de tu carrera. Hay muchas cosas que yo ahora he aprendido de forma, como digo, empírica, porque quise, porque me llama la atención. Y eso, entonces como que a veces en la universidad como que no podías hacer eso, que no sé qué, o tienes que hacer una maestría para poder hacer esto, pero tú dices, bueno, pues esto yo lo puedo aprender así o así, en el camino. Y de hecho, muchas veces uno aprende más con las prácticas, o sea, en el mismo campo laboral que en la academia. No sé si suena atrevido hacer ese comentario, pero a veces siento que es así. Yo también pienso que es así. La universidad te da unas bases, ya de ahí adelante tú vas creando lo que tú eres como profesional, la forma como manejar, cómo tomar algún caso o cualquier cosa. Te dan unas bases y ya tú verás cómo las tomas.
obviamente ayudado con los estudios que tú vas haciendo, pues leyendo, actualizándote, no así como así. Claro, es que uno nunca termina de estudiar, esa es la realidad. Uno siempre tiene que ir preparándose. Todo se La actualiza, tecnología hay que siempre va ir avanzando leyendo, o estudiando. aparece un nuevo, no sé, una nueva Una enfermedad y tienes que investigación, saber algo curar. así. Ahora con Ah, el mira, coronavirus. mira lo del coronavirus, una nueva enfermedad. Sí, sí. El COVID, Exacto. el COVID-19. No, imagínate, tenés que andar actualizándote y todo eso, pero qué problemático el COVID-19, aquí entre nos, por Dios. O sea, hay que hablar de eso en otro capítulo. Sí, hay que hablar de eso porque realmente es una problemática mundial. Sí, pero no nos desviemos del Sí, tema. sí. El tema, Pues sí. el tema es el trabajo, güey. Entonces, uno de los primeros obstáculos que encontramos es que como estás recién graduado, cuando uno va a trabajar, ¿qué es lo primero que pide? Experiencia. laboral. Ajá. ¿Y cómo vas a tener experiencia si no te dan la oportunidad de trabajar? Total. Es algo totalmente irónico. Así es. Porque Johanna. ni siquiera, en mi caso, ser médico rural es una experiencia, eso no lo cuentan como experiencia. Tiene que tener un año de experiencia adicional al año rural. Es que yo creo que las prácticas no las cuentan No, no. como experiencia Pero sin embargo laboral. estuve leyendo que iban a Quieren estudiar sacar esa una ley, propuesta así Ya. para que lo para que tengan. tengan en cuenta y pues los jóvenes tengan oportunidad de encontrar un trabajo, porque si no, nunca. Bueno, hablamos en nuestra época, no sé si para cuando escuchen esto ya sí las tengan en cuenta, pero en nuestra época no las tenían en cuenta. Y entonces Así es. hace que el panorama se torne más difícil. Porque Sí. ¿cómo adquieres tú esa experiencia si no te dan la oportunidad? Y no te la dan es porque no la tienes. Entonces es como un círculo vicioso. Es total. Aquí toca usar lo que se llama las influencias. Aquí eso es cuando a un conocido del Las amigo palancas. Las conocidas palancas aquí se le conoce como y palanca. entrar al círculo de la El roca. conocido del La amigo del roca. amigo es amigo del jefe y entonces él te mete. Suena Ahí va. fatal, pero es real. O sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Es algo que pasa de que a veces por recomendación, fulanito me dijo que, ay, tú sabías hacer eso, y así de recomendación en recomendación terminas en un cargo específico. Sí, claro, y encontrando trabajo de una vez apenas se gradúa. Obviamente no digo que no todas las personas tienen que tener palanca, no, hay casos de casos en los que obviamente... Pero si hablamos en porcentaje, yo diría que el 80% es con palanca y el resto... Aquí en Colombia, estamos Ajá. hablando en Colombia. Ay, yo creo que corrupción está en todos lados. La mayoría de las veces. Pero de pronto en otros países hay más No sé, de pronto oportunidades. en otros países es sabemos. diferente. Si hay más opciones en otros países, nos Por dejen en los favor. comentarios, por Sí, favor, háganos saber. avísenos para ver dónde tenemos ¿En que qué emigrar. país? Es muy triste que tengamos que pensar en eso, pero al ver que en tu propio país las oportunidades no se dan, a veces toca hacer ese tipo de... No, hay veces en donde uno se Decisiones. levanta bien sarnes y uno dice, oh my god, voy a ver cuánto cuesta un tiquete a Bueno, terminamos ese proceso, listo, tienes el trabajo. Cuando entras al trabajo, el detalle. Lo que comentó la compañera, que te hacen hacer cosas que no son directamente de tu área. Y entonces entra el dilema de que te sientes mal haciendo lo que estás haciendo, cuando en realidad trabajar debería ser algo placentero, porque Claro. es Sí. prácticamente uno está en el trabajo más tiempo que en el hogar. De las 24 horas del día, pues pasamos la mitad del tiempo allá, Sí. es como tu segundo hogar, más bien tu primer hogar y tu segundo hogar en la casa que vas a dormir. Entonces, ¿cómo es que te va a aburrir, te va a desgastar o va a darte flojera ir a hacer algo que se supone que debes amar? Pero es que te colocan a hacer a veces cosas que no te gustan. No, y hay Y veces súmale a eso que los jefes. incluso hay veces que los que tienen cargos inferiores no solamente lo ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver con tu carrera, sino que lo tienen de el soy el que va y busca los cafés, Mensajero, soy el como que el va, asistente. el que busca el café, busca las galletitas, trae la meriendita, o sea, y como saben que uno está empezando, necesita la experiencia, uno se aguanta, uno se aguanta por ese la tipo de experiencia. cosas. Y lo que comenta la compañera Paula, el jefe. Esa es otra de las cosas entonces que encontramos. Los jefes que son déspotas, que no quieren escuchar, que lo que ellos dicen es Yo lo tengo que maestría es. con lidiar con jefes así. O que son acusadores. Bueno, acoso No, no que sé, tampoco yo no tenía, sentí, pero se han visto ni casos. tenido, gracias a Dios, y que Dios me libre de eso, porque eso creo que debe ser lo más
No, Sí, pero Dios. a mí una vez me comentaron sobre un caso de que tenía jefe que hacía como esos comentarios doble sentido, una compañera. Entonces ella no sabía como que, ¿será que lo dice en broma o lo dice en serio? Pero aún así se sentía Obvio. la tensión que ella me decía que literal le daba miedo quedarse con el man solo en la oficina, lo cual eso no es para nada bueno, Agradable. ni, o sea, eso puede ser pasar a acoso mucho peor, porque Igual acoso no solamente es el acoso sexual, es cuando te ponen mucho trabajo, cuando te hacen bullying en la empresa, pero en mi caso yo no presenté eso. En el caso mío fue más que todo, fue a mí un jefe diferente que no tenía mucho interés por lo que uno sentía en el trabajo, si de pronto queríamos mejorar algo, no le prestaba atención. Entonces, cuando ves que hay alguien que no está comprometido, ay, es que doctor, se dañó la impresora, así, ahí la mandamos a arreglar. y nunca lo mandaban a Doctor, los pacientes, las agendas las están haciendo mal, me están poniendo 2 pacientes a la misma hora, así, o sea, entonces un jefe que es totalmente indiferente a la situación, le da igual si uno está estresado, no está estresado, si está dando resultados, no, o sea, ese Yo, fue el jefe que a mí así me es, tocó, Joana. no sé cuál te tocó a ti, Paola. No, así, o sea, El dejaba. sí, el que no le importa nada y que encima de todo paga atrasado. Ay, Y exige, Y exige, o sea, tiene la cara bien puesta de decir, mañana que te dejen a tal hora, y tal te hora, debe como cumpliendo 2 esto. meses de O que le paga. hagas el favorcito, mira, atiéndeme a este amigo mío que no sé qué, o sea, cosas así que uno como que en serio, no. Es muy difícil trabajar así porque primero uno no se siente con ganas, está trabajando mal, y eso no hace que uno atienda bien a las personas, no ofrece un servicio de calidad y uno atiende mal, termina atendiendo mal a las Sin personas, ganas. sin ganas, y desanimado. Sí, porque aunque usted no lo crea, eso influye el entorno, el clima laboral, Ujú, así que el se ruido denomina. laboral y todo eso. Influye en el desempeño que tiene uno como trabajador, inclusive puede afectar el estado de salud de uno, puede provocarle estrés, puede provocarle colon irritable, puede provocarle hasta hipertensión, imagínense, crisis de depresión, trastornos Ansiedad. mentales, ansiedad. Y entonces en esa balanza en que tú sopesas, ¿es realmente Vale la productivo, pena. bueno, vale la Este pena que me empleo. esté sacrificando Sí. tanto? Si me estoy enfermando, porque ¿de qué te sirve ser millonario si te vas a gastar esa plata En tu médico. enfermedad? O sea, Total. eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay Sí, muchas sí, veces es que de verdad, pronto cada quien tiene su punto de vista y hay las personas que no encuentran trabajo y cuando ven que de pronto nosotros que hemos tenido esa oportunidad nos estamos, por así decirlo, quejándonos, vamos a decir entre comillas, porque estamos expresando lo que decimos. Entonces, ay, es que son desagradecidos, deben estar agradecidos de que tienen un trabajo. Sí, estamos agradecidos que tenemos un trabajo, de hecho, porque tenemos el trabajo, vamos, pero también hay que mirar cómo ese trabajo nos está influenciando a nosotros, porque tampoco es que, vuelvo y repito, nos vamos a desgastar en salud para dar unos frutos con tal de tener un trabajo, ¿no? O sea, uno tiene una dignidad como ser humano. No, y a Y veces uno tiene unos derechos como trabajadores. Claro. Y no podemos dejar que sobrepasen nuestros derechos por, ay, no, es que esta persona no tiene trabajo y yo sí tengo, sería una mala persona si lo dejo. No, la vida es así. Desafortunadamente hay personas que tienen cosas, otras que no las tienen. Uno quisiera ayudar a todo el mundo. Miren cómo está la situación de los niños con hambre en África. Uno quisiera darles todo lo que uno no tiene allá, pero el mundo es así. Hay cosas que tienen otras personas y otras que no tienen. No por eso debemos juzgar a los otros. Porque de pronto el que me escucha ahora, ay no, pero estas mujeres están quedando porque tienen trabajo. Deben estar gracias que tienen. No, o sea, estamos expresando que debería haber unas condiciones óptimas de trabajo. Porque el trabajo, además de ser el que nos remunera, es nuestra mayor parte del tiempo al que le dedicamos. Claro, tienes toda la razón, ¿no? Y es que a veces la gente dice, no, pero es que tú puedes aguantarte y eso realmente se afecta a la larga, que te estén dando palo, como dicen por ahí, te estén diciendo siempre cosas ofensivas o que te estén pagando mal o que siempre esté como el bochinche, el chisme y todo eso, esas cosas sí afectan. Yo estuve en un trabajo en una ocasión hace años en donde esas cosas sí afectaban. Yo recuerdo que llegaba a mi trabajo aburrida y me ponía a llorar. Y yo lloraba porque me sentía mal, porque el jefe mío siempre, o si había que corregir algo, era insultándote.
y entonces que la secretaria de lado siempre con el chisme, se creaban chismes donde no había, que Perecejito estaba con él. Eso era una cosa tan agobiante y yo decía, ¿será que soy yo? Pero entonces me ponía a observar a mis compañeras y entonces en varias ocasiones hablé con varias de ellas y también se sentían igual. Todas también en un momento se quebraban de tanto aguantar tantas cosas y ellas llevaban más tiempo que yo. Yo imagínate, yo no soy capaz de aguantar esto. Yo dije, no soy capaz. Yo creí, de pronto son ideas mías, que no sé qué. Yo, no, que va, eso no está así. Entonces ahí es donde uno tiene que poner, como dice la compañera, en una balanza. ¿Vale la pena aguantarse esto toda una existencia? Porque Por una migaja de plata. Ajá, porque No, ¿sabes lo ni que me da? siquiera por la bastante plata. No, a mí me porque daba al rabia final era por eso. Tú terminas, como te digo, desgastándote. O sea, y vas a ganar miles de millones de pesos, pero pagándote en enfermedad. No, pero en mi caso me daba más rabia porque ese era un pésimo ambiente laboral y debían como 2 meses de pago y uno Bueno, llegaba pero como ahí aburrido. Allá tienes una contrabalanza Dios mío, bien desequilibrada. no me han pagado y me estoy aguantando. ¿Por qué esa duraste vuelta. tanto ahí? No sé, es que porque en ese tiempo en ese tiempo quería ahorrar para irme a Brasil. ¿Te acuerdas que yo me voy a ir de viaje a Brasil? Entonces yo dije, caramba, pero es que te hace palo solo. Brasil, vamos a aplazar. No, mi vidita, creo que puedo conseguir los fondos de otra manera. Porque en ese tiempo estaba trabajando comprometida con 2 trabajos al mismo tiempo. En esta empresa y con otra. Situación Papá que piedra. toca a Me varios estaba estresando profesionales más. porque el sueldo no alcanza. Entonces Sí. muchos Así tenemos porque que el salario tener- mínimo en Colombia no sirve para nada. ya, entonces, muchos tenemos que tener 2 trabajos y hasta 3. Sí, y en el caso de nosotros que somos mamás, eso nos quita tiempo Con para nuestra compartir familia. con nuestros hijos, con nuestra familia. Yo me imagino que para Es ustedes tiene que difícil, ser más muy agobiante. difícil, sí. Sí, es muy difícil. No tener ese Y tiempo. cuando es madre soltera, pues mucho Sí. más, porque por lo Así menos es. estoy con mi pareja, pero en el caso de Paola, que es madre soltera, pues es mucho más difícil Exacto. tener doble trabajo para sustentar los gastos del hogar y dedicarle tiempo a tu hijo. A jugar Sí. con el niño. Entonces, aquí en Colombia no es que hay muchas oportunidades laborales y las que hay palanqueadas. Con unos salarios no muy buenos. Exactamente. Y casi siempre, otra cosita, hay más trabajo para personas que son técnicas, tecnólogos, que para los profesionales, sin desmeritarlos a ellos. No, porque es que a veces las empresas prefieren pagar a un técnico porque le salen más Más barato en económico cuanto a al gastos de contratación que a un profesional. Eso todo el mundo lo sabe. Y entonces a veces le niegan la oportunidad al profesional de entrar a la empresa porque dicen, no, pagándole un profesional pago 2 técnicos. ¿Sí me Así entiendes? es, sí, sí. Entonces, Pero entonces No triste de- porque no, tú no, ves claro. que todo el tiempo que invertiste, todo el dinero que gastaste en tu carrera para después cuando salgas quieres retribuirlo, no lo No, consigues. claro, no O sea, debería es ser bastante así, triste pero- esa situación que estamos viviendo actualmente en el país. ajá. Sí, yo quisiera saber que nos cuentes si en otros países también es así. Y si no, pues coloquen acá abajo cuáles son los países que tienen. Ahora, no vean que nosotros estamos aquí amargadas, quedándonos, no, obviamente uno siempre está en la lucha, trabajando y en el rebusque, porque esa es la Estamos realidad. contando las experiencias, compartiéndolas con ustedes y si se identifican, pues la comentan en los comentarios. Sí. Y también esto sirve para los que de pronto Los nuevos tengan que una van a salir. empresa, los que estén escuchando y sean empleadores o que vayan a crearla, pues que piensen en el trabajador también. Cuando el trabajador es feliz, él responde con los resultados que ustedes como Desean empleadores tener. desean. Claro. Estábamos comentando que Que hay la varias productividad varias aumenta. empresas en Estados Unidos en las que la motivación de los trabajadores Primordial. es primordial. Me estabas comentando tú la vez pasada el ejemplo No, de Google. de Google, que tiene zonas de descanso para sus empleados, porque es que cuando el empleado se encuentra feliz y puede Rinde más. desestresarse, la productividad aumenta. Eso es una realidad. Ahora, también yo quisiera decir que a veces, por ejemplo, en el caso tú, si eres empleado y estás súper cegado con el empleo, no todo es que estés trabajando, también pides vacaciones, ¿oíste? Porque si no te vas a enloquecer, por algo existen las vacaciones anuales, porque en serio, tanto carga laboral te puede llegar a un punto en que te estresa y te afecta en la salud, porque eso es lo más importante que hay que tener en cuenta aquí.
a la vejez vamos a llegar todos. Sí. Y tú eres el que vas cultivando cómo es que Quieres vas a llegar. llegar a esa época. A esa Porque época. eso es que tú Sí. tienes que cuidar tu cuerpecito porque no va a Sí, haber es como cambio. ocurrió. Cuando llegues a los 100, no vas a tener otro cuerpo. Así que procura cuidar tu organismo porque tanto estrés te va a volver loco. Exacto. Nadie es indispensable para el trabajo. Por más que seas el trabajador, por decirlo así, entre comillas, más lambón, que siempre está ahí, que siempre 24/7. No, que fulanito, ven para acá, no, aquí voy. De la noche a la mañana, de repente, mira, te dan tu cartita de renuncia, te despido, gracias por tus servicios, muy amable. Entonces tú quedas viendo un chispero. Tanto tiempo que te desgastaste, tantas de fiesta que te perdiste con tu familia o reuniones familiares o de amigos por dedicarle toda tu vida a ese trabajo para No que de valga ahora nada. de la noche en la mañana ya a rey muerto rey puesto. Y eso es lo que pasa muchas veces en el claro. trabajo. Entonces uno tiene que mirar también que no todo es trabajo. Uno tiene que equilibrar las cargas, dedicarle también a su vida personal tiempo. Si te gustan las mascotas, pues a tus mascotas tiempo, pero Si te gusta viajar, el viaja. viaje, Si exacto. te gusta el cine, ve al Pero cine. no estés 100% involucrado en el trabajo porque sucede esas cosas. Queda entonces el trabajador ahí en el aire. Ay, me despidieron. Y ahora. Y ahora, Así depresión. que sí. coticen pensión, ¿oyeron? O inviertan en No otras solamente cosas. cuando estés en O emprendan, porque de hecho creo que, Ese es otro punto bueno, emprender. creo que vamos a intentar tomar ese tema en nuestro próximo episodio, lo de emprender, porque realmente estamos en una época en la que el emprendimiento se ha vuelto una alternativa de empleo que le ha ayudado a muchos jóvenes hoy en Sí. día. Entonces, sería muy bueno tocarlo. Vamos a tocarlo entonces muy pronto en nuestros temas. bueno, entonces, en conclusión, tus prácticas no te van a definir como profesional y la primera experiencia comúnmente es un trago de aprendizaje. Así que no te desanimes si al inicio te sientes perdido. Con el tiempo hallarás tu rumbo. Eso sí, identifica cuándo aquella experiencia te enriquece y cuándo no, porque es difícil y agotador trabajar en un sitio donde no te permitan crecer o aprender. En ese caso, toma un tiempo para aprender otro tipo de habilidades. Y si eso no te llena, renunciar no es tan mala opción como algunas personas dicen. Ahora no digo que vayas y renuncies, pero sí puedes explorar vacantes en otras entidades mientras tomas esa decisión. Y por último, está comprobado que un mal ambiente laboral puede influir en el desarrollo de estrés e incluso inseguridades. Por experiencia propia es importante hallar un sitio en donde puedas trabajar de forma sana, porque luego de tu familia serán tus compañeros de trabajo con quien pasarás más tiempo. Así que examina bien tus posibilidades y asume con mente y frente en alto cada una de estas nuevas experiencias. Gracias por escuchar este tercer episodio. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos en Instagram como singular.pod, en YouTube como Singular Podcast y en SoundCloud como Singular Podcast. Gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Singular.